de Honduras. Es un placer para nosotros que nos acompañe en este su programa, La Voz del Colegio de Abogados. Hoy, sábado 24 de junio, desarrollando un importantísimo tema sobre las extradiciones en Honduras, con invitados de alta calidad que puedan desarrollar este importantísimo tema que se está dando y generando en el país. Antes de dar inicio a este programa, le invitamos que usted nos pueda seguir a través de nuestras redes sociales como Colegio de Abogados de Honduras. Hacemos presentación de nuestros invitados en esta mañana de hoy sábado, que nos acompañan. Bienvenida la abogada Arabesca Sánchez, quien se dedica a consultoría en seguridad. Buenos días, abogada. Buenos días, Claudia. Gracias por la invitación. Saludo también a nuestros amigos en el set y a quienes están viendo y escuchando este programa tan interesante. Bienvenida. También nos acompaña el director en Defensa Pública Nacional, el doctor Antonio Pacheco. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días. Para mí, pues, es de mucho agrado estar en este importante programa donde se va a tocar un tema de suyo muy interesante como son las extradiciones. Y el tema de la extradición, pero más que todo las extradiciones en Honduras, que sé que de antemano va a ser un tema muy polémico y muy debatido. Así es, también nos acompaña el abogado Melvin Duarte, quien es portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Melvin, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Claudia, y buenos días también a nuestros compañeros de panel, doctor Pacheco, abogada Arabesca Sánchez, y por supuesto un saludo a todos los miembros del Colegio de Abogados de Honduras. Estamos a la orden para poder compartir pues este importante tema y que sin duda representa una de las situaciones que han marcado la vida jurídica y penal en nuestro país en los últimos meses, digamos en los últimos 2 años aproximadamente, y que no ha tenido pues antecedentes similares en la historia de nuestro país. Así es. Para dar inicio, damos un dato de antecedentes que se maneja, y es que la primera extradición en Honduras se realizó en el año 2014, pero ¿desde cuándo comenzó a surgir o cuándo se comenzó a considerar el tema de la extradición a nivel de país? Le consultamos de inmediato a nuestros invitados. Con la reforma constitucional de 2012 y que entró en vigencia en el 2017, ya se prácticamente autorizó la extradición de ciudadanos hondureños que han sido perseguidos por otros estados o que han sido condenados para que cumplan su condena en otros estados. La extradición, como sabemos, es una ayuda ayuda judicial entre países para que un país, que en este caso se llame requerente, pueda solicitar al país requerido la extradición de un ciudadano, ya sea para que cumpla la condena en el país que lo requiera o para que se le siga proceso en ese país y ser condenado conforme a las leyes del país requerente. Con esta reforma constitucional que autorizó la extradición de ciudadanos hondureños por 3 tipos de delitos, como es el terrorismo, lavado de activos y los delitos de narcotráfico, con esto pues se ha dado hasta el momento unas 13 extradiciones, desde 2013 hasta la fecha. 2013 en que se aprobó un auto acordado, ya que a raíz de la reforma no ha habido, por decir así, una voluntad política en el Congreso Nacional por aprobar la ley de extradiciones que venga a regular las extradiciones en Honduras. Entonces, no quedó más a la Corte Suprema de Justicia que emitir en 2013 un auto acordado que viniera a regular las extradiciones que hasta ahora se han dado, ¿verdad? Y siendo el país requerente que más ha solicitado extradiciones, Estados Unidos, a tal extremo que hasta el momento se han permitido las extradiciones de unos 12 hondureños hacia aquel país, de los cuales unos 8 o 9 ya fueron condenados bajo las leyes norteamericanas. Otros 5 ciudadanos se entregaron voluntariamente a las autoridades norteamericanas
¿verdad?, para ser juzgados allá. Esto se llama extradición simplificada o consensuada. También se han extraditado hondureños a otros países, para el caso El Salvador, donde se ha extraditado ya a un ciudadano que era requerido por las autoridades salvadoreñas. Otros países tienen también, han solicitado extradiciones, las cuales están en proceso y ya están en conocimiento de un juez natural conforme al auto acordado. Con los Estados Unidos, pues las extradiciones se han dado bajo la vigencia de dos tratados. Un tratado que fue suscrito entre el gobierno, el Estado hondureño y los Estados Unidos de Norteamérica en 2009, el cual entró en vigencia hasta 2012. Y otro tratado suplementario al del 2009, que es el tratado bilateral de 1927, que este ya vino a ampliar la gama de delitos por los cuales se puede solicitar la extradición. Bajo el amparo de estos dos tratados, ¿verdad?, suscritos con Estados Unidos, es que se ha permitido la extradición de 12 o 13 hondureños hasta la fecha, y también la entrega de 5 hondureños que han consensuado con las autoridades norteamericanas para su entrega, y tal vez buscando tal vez una rebaja de su pena que eventualmente se les pueda imponer. Su opinión, Arbeska. Sí, Claudia, yo creo que también es interesante que hagamos un antecedente del porqué de las extradiciones en el país. Recordemos que el narcotráfico ha estado seriamente, digamos, fincado en ciertos territorios del país, sobre todo en el famoso corredor del narcotráfico en el noratlántico occidental de Honduras, ¿verdad? Entonces, veíamos, por ejemplo, una fuerte actividad de narcotráfico en la Mosquitia hondureña, en Colón, en Atlántida, en Cortés y en Copán, que eran, digamos, los territorios más afectados. Aunque el efecto de esa narcoactividad impactó fuertemente también, tanto en incidencia de violencia como en incidencia criminal. Y nosotros estuvimos viendo en los últimos 10 años al menos en el país un incremento terrible en términos de violencia homicida, de lesiones interpersonales. Al menos en la última década llegamos a 58,000 muertes homicidas, pero también llegamos a una incidencia criminal que llegó a más de 100,000 delitos al año, ¿verdad? Entonces, mucha de esa violencia y de esa criminalidad ligada directamente al actuar del tema de los carteles del narcotráfico que estaban instalados en Honduras. De ahí, y que dicho sea de paso, creo que hay que agradecer muchísimo, sobre todo al pueblo norteamericano, porque ellos siento que nos han venido a ayudar en nuestra hora más amarga, por decirlo de alguna manera. Surge en la firma de estos convenios que ya estuvo explicando nuestro compañero en el set, y comienza entonces a abrirse esa puerta que había sido tan temida por los narcotraficantes en Honduras, ¿verdad? En el año 2011, con el decreto 269, se abre por fin la posibilidad, con la reforma al artículo 102 de la Constitución, a suspender, digamos, aquella prohibición de que ningún hondureño podía ser extraditado. Entonces se abre esa puerta y se abre también la posibilidad de que cada hondureño que cometió delito en territorio norteamericano pudiera ser extraditado. Yo siempre digo con este tema, Claudia, que me hubiera encantado como hondureña que hubiésemos sido los primeros en la lista de aplicación de justicia, ¿verdad? Que estos carteles, en vez de estar haciendo y deshaciendo 10 años en Honduras, aquí hubiesen tenido también su proceso de judicialización. Desgraciadamente, eso no fue posible, y vemos esa solidaridad, por ejemplo, de las cortes estadounidenses, sobre todo las de los estados de la Florida, de Nueva York, de Virginia, y comienzan a hacer sus peticiones a aquellas fiscalías porque detectan la actividad criminal de hondureños ligada a procesos de tráfico de droga o de conspirar para introducir droga a territorio norteamericano. Es así como surgen las primeras peticiones de extradición, y Honduras creo que estuvo también en la buena disposición de cooperar en ayuda mutua con este tema.
¿qué le correspondió ahí al Estado hondureño? Unas incautaciones masivas de bienes que tenían origen ilícito. Entonces, parte también de lo que los esfuerzos hondureños significaron fueron, por ejemplo, las leyes de extradición de bienes por tema de que tenían origen ilícito, crimen organizado, narcoactividad, tráfico de armas y otro tipo de delitos. Pero en este caso se vieron incautaciones millonarias anualmente desde que esas leyes se aprobaron, desde el 2014 a la fecha. Entonces, nos queda una sensación de que el Estado de Honduras se queda con esa millonaria incautación de bienes, con todos los aparatos judiciales que han hecho sus esfuerzos, mientras que el gobierno estadounidense ha puesto su parte sacando del territorio nacional a estos actores claves del narcotráfico que habían estado, digamos, dirigiendo la operatividad del narcotráfico en los últimos 10 años en Honduras. Cuando ellos han salido de esos territorios, se han visto entonces la otra respuesta del aparato estatal hondureño, y ha sido entrar a las estructuras intermedias de esos carteles, ya sea desmontando la red de bienes que tienen, desmontando ciertas operaciones criminales que tenían en ciertos territorios, y esto a su vez impactó en reducción de violencia, sobre todo de violencia homicida, con al menos 30 puntos en la tasa en los últimos 4 años, ¿verdad? Ahí vemos un promedio de reducción anual que fue significativo y que, de acuerdo a especialistas colombianos que nos han acompañado en el país, esto se debe a esa violencia que sí estaba directamente ligada a la narcoactividad. Mientras tanto, creo que nuestro amigo ha puesto un elemento en la mesa bien interesante e importante para que el país también vaya construyendo alrededor de ese tema, y es que Honduras necesita tener su propia ley y su propio reglamento de extradiciones para que estos procesos también puedan tener mayor periodicidad, pero que también empiece a tener las reglas más claras en cuanto a la juridicidad. Por otro lado, los hondureños tampoco que podemos estar siempre sujetos a que otro país pida a un criminal en extradición. También nosotros debemos de poner nuestra parte. Hay un sistema de administración de justicia en Honduras que también debe de comenzar a tomar cartas en este asunto y no esperar a que otro país pida a estos criminales, sino que comience también a abrir sus propios procesos dentro del sistema de justicia hondureño y dentro del sistema penitenciario hondureño. Muy bien, abogado Melvin Dorta. Sí, muchas gracias. Importante los antecedentes que establecen nuestros compañeros aquí en el panel, porque es importante decir que en el tema de extradiciones, si bien es cierto, igual es un tema controversial y lo ha sido, ¿verdad?, a nivel jurídico y para la sociedad hondureña, hacer esa diferencia que ya apuntaron los compañeros en relación a que se trata sobre todo de este último antecedente que hemos estado viviendo en los últimos años, la extradición de nacionales. 20 años atrás, quizá para nosotros era impensable considerar que se iba a extraditar de esta manera y bajo este tipo de procedimiento a ciudadanos hondureños. Recordemos el antecedente en aquel momento, que no fue una extradición, ¿verdad?, sino más bien una especie de captura o secuestro de Ramón Mata Ballesteros, ligado y conocido, ¿verdad?, a redes de narcotráfico, pero que causó una convulsión social en aquel momento, ¿verdad?, sobre esta decisión. Importante decir que en el tema de extradiciones, bueno, siempre se han dado desde que se estableció el convenio en 1909 y posteriormente la convención adicional de 1927. A partir del 2014 o 13, ya que se aprobó el auto acordado para hacer viable esa decisión del Congreso Nacional que se había tomado un par de años atrás en relación a la modificación del artículo 102 constitucional, que permite precisamente que ciudadanos hondureños puedan ser extraditados a otro estado por estas 3 causas que ya se han mencionado, ¿verdad?, en temas de criminalidad organizada, de narcotráfico y en temas de actividades relacionadas al lavado de activos. Y es importante igualmente decir
que en el caso del Poder Judicial, que es la tarea pues que nos corresponde desarrollar y comunicar a la ciudadanía, hubo esta buena voluntad y esta intención positiva de hacer viable esa reforma del artículo 102 constitucional mediante un mecanismo, si se quiere, interno, y mediante un procedimiento que se le llama pues un procedimiento de segundo grado, que tiene la única finalidad de verificar que los requisitos para poder extraditar a un nacional se cumplan. Esto quiere decir que no se le está señalando a un ciudadano hondureño solicitado en extradición una responsabilidad por esos delitos aquí en Honduras, sino solamente la verificación de que esos requisitos puedan cumplirse en este procedimiento de segundo grado y que sea viable el procedimiento de extradición. Es lo que la Corte ha asumido como una responsabilidad, sin demeritar, por supuesto, la necesidad que ya apuntaban nuestros compañeros de que se sigue solicitando y demandando ante la realidad de este tipo de procedimientos una ley de extradición para nuestro país que sería efectiva, porque el autoacordado no cubre todas las aristas ni todas las situaciones potenciales que pueden darse en un procedimiento de extradición. Un ejemplo de eso ha sido, comenzó este procedimiento de extradición de nacionales en el año 2014, mes de abril aproximadamente, mes de marzo, perdón, con Carlos Arnoldo Lobo, pero en el caso del segundo que fue capturado y sometido a extradición, señor Jubin Alexander Suazo Peralta, él casi de inmediato manifestó que lo sacaran del país, que lo retiraran. Pero esa realidad no está contemplada, digamos, en el auto acordado. Es decir, ¿qué se hace ante esa realidad? Entonces se necesita, ¿verdad?, un instrumento jurídico que pueda ser mucho más amplio y que, como decían los compañeros, pueda cubrir todos los espacios que pueden darse en las situaciones de extradición, que de repente no las hemos visto todas. Podrán darse otro tipo de realidades ante este tipo de situaciones que deben estar cubiertas plenamente por un instrumento jurídico. No obstante, pues ha sido un antecedente importante en Honduras. Creo que el tema de extradición es como la gota que vino de extradición de nacionales, me refiero, la gota como que vino a derramar el vaso de toda esa situación de criminalidad organizada y narcotráfico que ya nos señalaba en un panorama muy claro la abogada Arabesca Sánchez. Antes de irnos a la primera pausa comercial, me encantaría que uno de ustedes me contestara cuál fue el panorama a nivel nacional en el momento que se realiza la primera extradición en el año 2014, algo novedoso en el país, algo que se viralizó en los medios de comunicación, y de qué manera se percibió en el país. Si me permiten, solo para hacer un panorama en ese sentido de lo que nos tocó en ese momento abordar como tarea de comunicación desde la Corte Suprema de Justicia, porque si bien causó un enorme revuelo social y por supuesto mediáticamente, ¿verdad?, cuando el 26 de marzo del 2014 en San Pedro Sula fue capturado Carlos Arnoldo Lobo, que es el primer caso que se presenta ya para extradición bajo este procedimiento. Él fue enviado a Estados Unidos el 8 de mayo de ese mismo año y fue el primero que se le aplicó, pues digamos, esta reforma del artículo 102 constitucional. Un elemento que llama la atención en este caso específicamente es la defensa técnica que tuvo el señor Arnoldo Lobo, por lo menos algo que yo pudiera destacar, que fue sujeto a un sinnúmero de recursos, una cantidad de recursos y una defensa técnica, puedo decir, muy estudiosa, ¿verdad?, muy detallista, que fueron presentados en diferentes aspectos ese tipo de recursos a fin de evitar esta extradición. No obstante, en base a los tratados ya mencionados y en base, por supuesto, a esta reforma, esos recursos, algunos fueron resueltos en el momento y otros fueron resueltos algunos meses después, cuando ya, digamos, el procedimiento se había adelantado. Importante decir esto porque luego de ese caso, digamos que la atención ha venido un poco a la baja y se ha convertido como en un tema ya de menos sorpresa
para los ciudadanos y para la prensa sobre todo, y hablo de la prensa porque es mi relación diaria en mi trabajo, y se ha visto a este momento ya después de 12 y luego algunos procedimientos más que están en desarrollo como algo, digamos, más normal en nuestro país. Muchísimas gracias, abogado Melvin Duarte, con esta importante respuesta. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no nos cambie, que ya regresamos. El amor que sientes por tu bebé tiene un delicioso aroma. Tus tiernas palabras nunca escaparán de su vista. El cuidado incondicional que le brindas lo puedes saborear a diario. Atenciones es algo que podrá palpar. Y tu voz sonará como la más bella música para sus oídos. Ábrele las puertas a su desarrollo. Solo tienes que estimular sus 5 sentidos. Únete al desarrollo integral de la primera infancia criando con amor. Gobierno de la República y UNICEF. Gracias por continuar en sintonía de su programa La Voz del Colegio de Abogados. Si usted recién nos sintoniza, estamos desarrollando el tema de extradiciones en Honduras. Precisamente nos quedábamos antes de la pausa comercial hablando sobre lo que conmocionó o que vino a encender también las alarmas y alertas para todos estos grupos criminales de crimen organizado, de tráfico de drogas en el país. Para seguir abordando sobre este desarrollo, doctor Pacheco. Sí, respecto a su pregunta, ¿qué realidad se estaba viviendo o qué factores detonaron el hecho de que se haya en su momento reformado por adición el artículo 102 constitucional que de alguna u otra manera viniera a permitir la extradición de ciudadanos a otros países? En ese momento de 2011-2012, en que entró en vigencia la reforma constitucional, había mucha violencia en el país, muchas muertes de compatriotas originadas por el narcotráfico. Anteriormente habían estado hasta cayendo avionetas provenientes de países suramericanos, caían en Honduras, se decía que traían drogas, traían dólares, y todo eso de una u otra forma ocasionaba muerte. Entonces se fue pensando, socializando con la sociedad civil, con diferentes sectores de la hondureñidad, lo viable que podría ser una reforma a la Constitución hondureña. Y fue así como desembocó en que se hiciera una reforma por adición
¿verdad? Después de socializar, claro, todo esto, una reforma por adición al artículo 102 constitucional que vino a permitir que se extraditara legalmente a hondureños a otros países por delitos, como lo mencioné en un inicio, narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, aunque terrorismo y lavado de activos son dos delitos que entran en el campo de criminalidad organizada, ¿verdad? Los tres delitos, mejor dicho. Y fue así pues que se hizo esa reforma constitucional. Lastimosamente se tuvo que acudir a la emisión de un auto acordado para extraditar a ciudadanos hondureños a otros países, ya que la Corte Suprema de Justicia en 2012 presentó 2 anteproyectos de ley de extradición y en el 2014 presentó el último anteproyecto, o sea que hasta la fecha se han presentado al Congreso Nacional 3 anteproyectos de ley de extradición y ninguno en su momento fue aprobado por el soberano Congreso Nacional. Hasta la fecha han pasado 3 años desde que se presentó el último y no contamos aún con una ley de extradición tan necesaria, como lo mencionaba el compañero, que viniese a regular, ¿verdad?, muchos casos de extradición, el procedimiento correcto que se debe de seguir para que no se le violenten derechos y garantías a los extraditables, que si en verdad son perseguidos o tienen que pagar una condena ya impuesta en otros países, pues que se les siga un procedimiento debido, conforme lo establezca una ley de extradición, ya que el auto acordado que está en vigencia y que es el que bajo el cual se permite la extradición de ciudadanos hondureños a otros países con los cuales se tiene tratados bilaterales de extradición, no es lo suficientemente amplio y garantista, ¿verdad?, como lo sí sería una ley de extradición. Entonces nosotros incitamos al Congreso Nacional para que haya esa voluntad política de crear esa tan necesaria ley de extradición que vendría a regular todos los casos de extradición que se han estado dando y que eventualmente a futuro se van a seguir dando, porque esto comienza. Se van a extraditar a muchos hondureños. Ya tenemos unas 33 órdenes de captura que aún no han sido ejecutadas por los órganos de seguridad del Estado. Entonces sí consideramos que es necesaria que conforme al último anteproyecto de ley de extradición, se desengavete y sea aprobado finalmente por el Congreso Nacional para que a futuro esa ley venga a regular todos los casos de extradición que se vengan dando. Doctor, usted mencionaba algo muy importante y es que la ubicación geográfica de nuestro país nos da esa problemática, nos genera esa problemática que va a ser permanente en nuestro país. ¿Y qué denota la extradición en Honduras? ¿Qué denota de cómo se encuentra nuestro sistema judicial? Bueno, yo veo, por ejemplo, que la realidad que se vive en el continente americano con respecto al tema de narcóticos es la siguiente. Tenemos 2 países en Sudamérica que son los principales cultivadores y productores de la materia prima de muchos de los tipos de droga que hoy circulan por estos territorios. 2, desgraciadamente nosotros, digamos, dentro de este tema, somos un país bioceánico, estamos en el corazón de América y somos ese territorio de paso obligado, como muchos lo han denominado. En algún tiempo de la década pasada, casi toda esa droga pasaba por el Caribe, sobre todo el territorio dominicano, territorio de algunas islas del Caribe, y de ahí iban hacia el norte de América. Pero con esa implosión de carteles que hubo en Sudamérica, luego de la caída de los carteles del famoso Pablo Escobar, comenzamos a ver cómo entraron en el negocio los carteles mexicanos. Y estos empezaron a utilizar la ruta centroamericana para, digamos, instalar esa cadena distributiva de la droga, utilizando nuestros territorios.
De ahí, y él lo mencionaba hace un rato, las famosas trazas de las narcoavionetas que señalaban los radares. Se marcaba prácticamente 2 rutas provenientes del sur de América hacia la Mosquite hondureña, hacia Colón y hacia la Atlántida hondureña. Y de ahí veíamos 2 rutas bifurcadas por tierra. Una atravesaba el centro del país con salida hacia Copán, a buscar esa región que junta las 3 fronteras del famoso Triángulo Norte de Centroamérica, en Guatemala, El Salvador y Honduras, y la otra entraba básicamente por las famosas rutas marítimas, ¿verdad?, que rodeaba todo el territorio noratlántico de Honduras y la costa atlántica del país, siempre con destino hacia territorio mexicano para continuar su ruta a Estados Unidos. Entonces, esa sobreproducción de droga en el sur no ha cambiado. De hecho, el año pasado hubo un aumento en los cultivos de la hoja de coca para estos 2 países. De ahí que Honduras sigue teniendo ese factor de riesgo, y esto creo que por algún tiempo va a ser casi permanente. Mientras que estos esfuerzos que los órganos operadores de justicia están haciendo en estos 3 países, al igual que en México, de ir tras la captura de los grandes capos de la droga y de ir viendo cómo se desmontan esos carteles, también va teniendo otro efecto. La criminalidad es dinámica y se va también implosionando en microcarteles, en otras estructuras, ya quizás no en categoría de carteles, pero lo vamos viendo a partir de bandas criminales que sí se van asociando a narcoactividad y a otro tipo de crimen organizado. Entonces, yo creo que el reto institucional sigue siendo muy fuerte, y que como van saliendo todas esas redefiniciones también del mundo criminal, los estados deben de estar, viendo todos esos escenarios y también contemplándolos en el momento en que está escribiendo sus nuevas iniciativas de ley, viendo a ver cómo actualiza los marcos de actuación de las instituciones, pero también los procedimientos. Y esos procedimientos deben de estar en consonancia con el respeto a derechos humanos y garantías constitucionales, y por el otro lado, en consonancia con ese derecho procesal penal también internacional, porque estamos entrando en ayuda mutua con otros países. De ahí que Honduras debe estarse viendo de cara por lo menos a un futuro de 10, de 20 años, cómo va a ser el combate del crimen organizado y de la narcoactividad de Honduras de frente a las próximas 2 décadas, de manera que se construyan instrumentos legales que permitan llegar a todos esos escenarios que están ahora en prospectivo. No podemos estar, por ejemplo, limitándonos al caso ideal del tema de la extradición, porque, y ya lo ha dicho nuestro compañero Melvin aquí, se presentan varias aristas dentro de cada caso en particular. Entonces Honduras debe tener bien leídos todos esos escenarios para tener leyes que dentro de 2 décadas todavía sigan siendo efectivas. Yo creo, y una buena sugerencia que podría quedar en este mesa de debate sería: veamos la historia que ya recorrió Colombia. 1 década con más de 1030 extradiciones que le dejaron toda una escuela, tanto al órgano administrador de justicia colombiano, a las policías antinarcóticos, como al gremio de abogados en sí. ¿Cómo quedó, por ejemplo, la relación de Colombia con ayuda mutua con todos estos países, sobre todo con Estados Unidos? Y a partir de ahí, nosotros podemos ir viendo también las lecciones aprendidas que aquel país ya tuvo, cómo construyó sus primeras leyes de extradición y cómo las reformuló y las replanteó con el tiempo de acuerdo a las dificultades que fueron surgiendo. Yo creo que esa sería una muy buena experiencia de la cual nosotros podríamos aprender muchísimo. Abogado Melvin Duarte, su opinión, y asimismo, hasta la fecha, ¿cuántas extradiciones se han realizado? Sí, algo que quisiera apuntar antes de entrar en este detalle y agregar un tanto a lo que decía la abogada Arabesca Sánchez, que hay situaciones que difícilmente van a cambiar y no van a cambiar. Por ejemplo, al ver el panorama de todas estas personas
que ya sobrepasan el número de 15 sujetas a proceso, más otras que se han entregado de manera voluntaria, uno ve que tienen nexos entre ellos, pese a que haya habido una distribución territorial del país en relación a su actividad. De alguna u otra manera tienen siempre sus nexos y su distribución de trabajo, ¿verdad? Porque unos están directamente en el tema de transporte, otros en el tema de logística, otros en el tema de lavado, otros ya en el trasiego propiamente y conexión con otros estados, etcétera. Eso difícilmente va a cambiar en un país como el nuestro. Otra cosa que no va a cambiar es que las redes de narcotráfico igualmente van suplantando a sus propios jefes, es decir, ahorita se puede capturar a un cabecilla, pero dentro de la red que sigue con muchos personajes mucho más abajo, otro va a tomar ese lugar y otro va a adquirir esa misma actividad y también el liderazgo de esas redes. La situación de Honduras geográficamente no va a cambiar, ¿verdad? La presión de los países en el norte, el caso México, Colombia, en el sur y países de la región en cuanto a expulsar de sus propios territorios también este tipo de redes, no va a cambiar, ¿verdad? Igual vamos a siempre sufrir en la posición geográfica que estamos ese tipo de presión que viene a nivel internacional. Entonces, como decía la abogada Arabesca, hay situaciones que no van a cambiar en este tema. Igualmente la búsqueda de encontrar más y mejores mecanismos. Ya hemos visto en el último destrucción de droga en nuestro país ya cultivos de coca, ¿verdad? En regiones del departamento de Olancho. Eso no lo habíamos visto antes, entonces como que la situación más bien evoluciona. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nos queda es el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de país, el fortalecimiento de nuestro esquema jurídico, el fortalecimiento de las instituciones que persiguen el delito, a fin de que no estemos siempre a expensas, ¿verdad?, de lo que puede ocurrir en el contexto, sino que seamos como Estado y como nación propositivos en este tema. De acuerdo a nuestros registros, contestando su segunda interrogante, procesos que nosotros hemos, como Poder Judicial y como Corte Suprema de Justicia impulsado, basados en el auto acordado, desde Carlos Arnoldo Lobo, el 26, que capturado el 26 de marzo del 2014, hasta el último caso que está en estos próximos días sujeto a ser ya extraditado, serían 17 procesos impulsados. Algunos de ellos no se ha ejecutado la extradición, y que no va a ser posible ejecutarla ahora mismo, porque casos, por ejemplo, como el de Roberto Jesús Soto García, tiene proceso por otros delitos en Honduras, caso como el de Víctor Lorenzo Flores Pineda, recientemente condenado también por asociación ilícita y por conspiración, aunque la extradición esté otorgada, está diferida hasta que los procesos nacionales puedan concluirse, pero basados en el auto acordado como procedimiento nacional que permite la extradición de ciudadanos hondureños, sería 17 casos hasta Jairo Ali Arias Mejía, que ha sido el último conocido junto con el de Víctor Lorenzo, y que está acusado en la Corte de Georgia en Estados Unidos por el tráfico y la manufacturación de metanfetaminas. ¿Cuántos de estos que han sido extraditados ya y llevan un proceso judicial en Estados Unidos han sido ya sentenciados? En relación a las sentencias, más o menos, no tengo el dato correcto, pero como muy bien lo decía el doctor Pacheco, hay más o menos 8 casos en los cuales han sido sujetos al proceso nacional y que ya han recibido algún tipo de resolución en Estados Unidos, pero igual allá son decisiones que van dilatando, ¿verdad? Y lo hemos visto como las audiencias van cambiando de fecha, aún en los casos en los cuales ha habido una entrega voluntaria. Si hemos seguido las noticias, hemos podido ver cómo
las audiencias fijadas para alguna fecha luego se dilatan porque hay movimientos también de la defensa técnica, hay movimientos de la fiscalía, ¿verdad?, en relación a estos casos, y todo lo que está aconteciendo en Estados Unidos en cuanto a la información que se está proporcionando, por supuesto, abre nuevas puertas y abre nuevos canales de investigación, que es lo que de alguna u otra manera también dilata un tanto el proceso que se está llevando allá. ¿Qué sucede cuando un hondureño voluntariamente se entrega a los Estados americanos? Sí, en nuestro país se han dado unos 4 o 5 casos de ciudadanos hondureños, entre ellos ex policías, que se han entregado voluntariamente a las autoridades norteamericanas, ¿verdad?, para ser juzgados en aquel país bajo las leyes norteamericanas. Esto es lo que en doctrina se llama la extradición consensual o simplificada, o sea, que ellos consienten en ser extraditados, ¿verdad?, pero sin que se les siga en Honduras un proceso de extradición a través de un juez natural, como así lo establece el acto acordado. Hablando de este acto acordado, permite en sí un proceso legal, porque se ampara en un valioso tratado internacional como es la Convención sobre el Derecho de los Tratados, más también se apoya en los dos tratados bilaterales que Honduras ha suscrito con Estados Unidos, como es el de 1909 y el tratado complementario de 1927, que habla de que es un juez natural quien tendrá que conocer del proceso de extradición, haciendo la salvedad que este juez natural en ningún momento podrá emitir un juicio de valor sobre la existencia del delito y sobre la responsabilidad del extradicto o extraditable. Él simplemente se limitará a resolver conforme a la petición del Estado requirente y ver si se dan los elementos de prueba necesarios a través de una audiencia procesal en donde el país requirente aportará los elementos de prueba que demuestren que se está persiguiendo y que hay valiosos elementos de responsabilidad en cuanto a un ciudadano para en su momento ser extraditado al país que lo requiere. Y también de esta forma pues este juez natural en su momento emitirá una resolución judicial, también después de escuchar a la defensa del extradicto, ¿verdad?, emitirá su resolución viendo a ver si en el cual resolverá si se permite o no la extradición. Y si se permite, pues la defensa o incluso la otra parte interviniente en el proceso de extradición podrán interponer el correspondiente recurso de apelación contra esa decisión del juez natural. ¿Quién estará en este momento como tribunal de apelación? Todo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conforme a lo que establece el acto acordado. Y será al final la Corte Suprema de Justicia quien decidirá si procede o no la extradición hacia cualquier país que lo requiera y con el cual se tenga un tratado bilateral de extradición. Tenemos tratados bilaterales de extradición con muchos países, con el Reino de España, con Nicaragua, con El Salvador, con muchos países suramericanos. Incluso el Reino de España ya hizo la petición, ya requirió, ¿verdad?, a un ciudadano, ¿verdad?, que se encuentra en Honduras para ser juzgado en España. Ya El Salvador lo hizo y ya se extraditó a ese ciudadano que requirió El Salvador. Y también Nicaragua ha solicitado hace un tiempo, ¿verdad?, la extradición de otra persona a quien se le persigue criminalmente. Y así está la situación en este sentido. Así es, nosotros nos vamos a la segunda pausa comercial. No nos cambie, que ya regresamos.
Doña Milagros, qué rico huelen esas tortillas. Ay, compadre, que gracias al presidente Juan Orlando, ahora tengo mi ecofogón y mi filtro de agua. Y estoy pensando en comprar cosas para poner un puesto de baleada por las tardes, porque con el ecofogón gasto poquita leña y todo lo hago rapidito. Y viera que gracias a que mis hipotes toman agua filtrada y con piso de cemento, ya no se me enferma. Hoy sí, compadre, siento que me gané la lotería y sin comprar boleto. Hoy sí voy a salir adelante. Paso a paso, Honduras avanza. Presidencia de la República. Gracias por continuar en sintonía en su programa La Voz del Colegio de Abogados. Precisamente nos encontramos en nuestro tercer y último segmento en la recta final de este su programa. De inmediato le consultamos a la abogada Arabesca Sánchez, ¿por qué la variante en las extradiciones? Sí, básicamente creo que nos ha develado mucho las declaraciones del señor Davis Leonel Rivera Maradiaga en la Corte de Nueva York, en esa dinámica del interrogatorio y contrainterrogatorio, porque el juez lo primero que le pregunta es si le ofrecieron reducción de pena, él responde que no. Si le ofrecieron algún tipo de facilidades para su familia, para que llegara a Estados Unidos y le reubicaran, contestó que no. Si le habían ofrecido algún tipo de prebenda, dijo que no. A lo que sí contestó que sí, ya en el interrogatorio de la parte de la defensa, fue la promesa de la extensión de la carta 5K1. Y dos, empezó aceptando una lista de 78 homicidios, una lista de 15 tentativas de homicidio. En esos 78 homicidios vemos, por ejemplo, el nombre del general Aristide González, nuestro anterior SAR antidroga. Vemos la lista del ingeniero Alfredo Landaverde, vemos la lista de este señor que se denominaba el zar del narcomenudeo de esta zona de Distrito Central, que le decían el gato negro, por ejemplo, con todos sus guardaespaldas. Vemos el asesinato incluso en Quebec, Canadá, para ver un poco la extensión y la extensión que este cartel tenía, de una familiar de la familia Montes, que había sido aparentemente también su socia, de acuerdo a sus declaraciones. Y vemos además cómo comienza a narrar, a dar una información a esa fiscalía neoyorquina que va develando cierta relación con algunos políticos, con los grandes capos del narcotráfico en Honduras, y cómo todos ellos alrededor de una mesa toman la decisión, digamos, de ordenar el asesinato de estos funcionarios emblemáticos que ha tenido el país. Entonces, creo que el hecho de que ellos hayan ido a hacer casi una entrega voluntaria o simplificación de proceso ha tenido que ver con reducción de pena, quizá. El hecho de que su familia haya podido migrar a Estados Unidos y ser reubicada, es muy posible, de acuerdo a lo que saca ahí la defensa. Y lo otro sería entregar algunos socios claves. Las 27 personas que él describe en los 300 folios de su declaración, en 3 horas de interrogatorio y contrainterrogatorio, eso ha sido tremendo, ¿verdad? Ha sacudido no solamente el mundo de la narcoactividad en Honduras, sino la respuesta estatal, porque en estos momentos todas esas evidencias, alrededor de 214 evidencias que presenta la Fiscalía de Nueva York, en ese caso, sin duda que posteriormente fueron solicitadas por el Ministerio Público hondureño para al menos poder tener acceso a esas evidencias y poderlas revisar y verificar cómo funcionan las redes del narcotráfico en Honduras, cómo se dan, por ejemplo, esas nuevas dinámicas de contratación del Estado para poder lavar dinero del propio narcotráfico con los propios instrumentos de contratación del Estado, y cómo van a prepararse de hoy en adelante las unidades policiales en la lucha antinarcóticos.
Creo que los retos que dejan esos procesos en Nueva York son bastante fuertes para el sistema judicial hondureño, pero lo importante aquí, Claudia, es que creo que estamos ante una generación, un relevo generacional dentro de las unidades de operadoras de justicia que están entendiendo la responsabilidad que tienen para combatir este tipo de criminalidad transnacional tan fuerte, que ha llegado a tocar, digamos, incluso eslabones institucionales bastante sensibles, que ha llegado a corromper cierta, digamos, dimensión funcionaria institucional, y que además logró incluso salirse con la suya de impedir la promoción de ciertas iniciativas de ley que iban orientadas precisamente a temas de extradición, a temas de incautación de dinero ilícito y a temas de cómo se iba a manejar la lucha contra la criminalidad en Honduras. Así que creo que los retos que quedan para toda la hondureñidad, pero exclusivamente para los operadores de justicia, es bastante fuerte, ¿verdad? El reto. Lo importante aquí es que la ayuda mutua se mantiene y que los países han decidido actuar en bloque. Así como actúa en bloque transnacional la criminalidad, los países han decidido actuar en bloque. Vemos una respuesta de seguridad regional, seguridad hemisférica bastante interesante, la propuesta, y hoy se está viendo también cómo los mismos funcionarios públicos salen y plantean la necesidad de leyes y de reglamentos tan importantes como el que se está remarcando aquí. La ley de extradiciones en Honduras urge, al igual que su reglamento. Hay 3 propuestas ya en el país que bien valen la pena que sean revisadas por todas las bancadas que representan todas las fuerzas políticas del país. Si hay algo por lo cual hay que, digamos, hacerles una valoración bastante positiva, es el hecho de que estas leyes, todas las que han tenido que ver con la lucha contra la narcoactividad, fueron aprobadas en el Congreso casi en un 90% de consenso, entendiendo que todas las fuerzas políticas del país han entendido la responsabilidad que tienen para hacer frente a este flagelo. Muchísimas gracias, Arabesca Sánchez. El tiempo se nos agota, precisamente sus palabras de conclusión. Sí, respecto a lo que ella decía, ¿verdad?, de ciertos ciudadanos que determinaron en su momento entregarse a las autoridades norteamericanas en lo que se llama, según la doctrina, una extradición consensuada. Esto lo hacen para negociar su caso, y eso le es permitido a la Fiscalía norteamericana, ese criterio de discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, en el cual se le permite negociar la culpabilidad de las personas imputadas, en este caso con los extradictos o extraditables, que se encuentran ya bajo las leyes norteamericanas. Las extradiciones en Honduras comienzan. Esto se va a ir dando, porque estas mismas personas que se han entregado voluntariamente ya están delatando a muchos hondureños, ¿verdad?, que se encuentran involucrados en criminalidad organizada. Y eso no nos va a extrañar a futuro que por mes estén yendo muchos ciudadanos hacia Estados Unidos bajo el proceso de extradición. Por otra parte, también este tema me vino como anillo al dedo, ya que estoy a punto de publicar este libro que como epigráficamente se titula El derecho penal y su vinculación con los tratados internacionales. Y un gran apartado de este libro se refiere a la extradición en Honduras, sus avances y desafíos, en donde se habla muy ampliamente sobre la reforma constitucional, los casos de extradición que se han dado, los anteproyectos de ley de extradición que se encuentran en el Congreso Nacional, el último anteproyecto de ley que sería muy valioso que lo retomara el Congreso y que de allí derivara una futura ley de extradición que regulen estos procesos. Y también al final hablo detenidamente sobre el auto acordado, que es el que bajo su vigencia ha permitido la extradición de muchos ciudadanos hondureños. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Pacheco. Abogado Melvin Duarte. Muchas gracias.
Yo sé que me quiere regalar su obra, ¿verdad? Y espero que cuando esté publicada lo haga. Felicidades por ese trabajo tan importante. Finalmente es importante concluir presentando los desafíos que tenemos como país. Partiendo de la pregunta, como decía la abogada Arabesca, ¿qué va a hacer el Estado hondureño con toda esa cantidad de información que están develando y revelando los personajes que han sido sujetos a extradición? ¿Cuáles son los retos que tenemos como sociedad a nivel jurídico? ¿Cuáles son los retos que tenemos a nivel institucional? ¿Cómo se va a manejar todo este tipo de ataque al narcotráfico en el futuro? La misma ley de extradición sobre la cual hemos abundado en este programa, y también la corresponsabilidad que tenemos como sociedad, desde el simple ciudadano que tiene que controlar igualmente los movimientos de su propia familia, de sus propios hijos, pasando por la empresa privada, pasando por la política en nuestro país. La clase política tiene mucha responsabilidad en relación a lo que ocurre en el Estado, el papel de los medios de comunicación, que son creadores de cultura, y que no desde los medios de comunicación igual no se fortalezca esta cultura de la narcoactividad que se ha visto como normal y como parte de un diario vivir que nos presentan las narconovelas que abundan en muchos canales de nuestro país, y que no crean más sino un sueño que no tiene ningún sustento en la realidad en relación a esta narcoactividad. Entonces todos tenemos una responsabilidad en este sentido, y es importante hacernos este tipo de preguntas a fin de ser más efectivos como Estado en el combate a este tipo de delitos en el futuro. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, abogado Melvin Duarte, doctor Pacheco. Abogada Arabesca Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa La Voz del Colegio de Abogados de Honduras. La verdad necesitaríamos 2 o 3 horas para seguir desarrollando este importante tema, pero hemos llegado al final de su programa La Voz del Colegio de Abogados de Honduras. Esperamos que usted haya quedado muy bien informado. Si tiene algún tipo de interrogante, lo haremos y la recibiremos a través de nuestras redes sociales como Colegio de Abogados de Honduras. Muchísimas gracias, tenga usted un bonito sábado.